Una vez más, gracias hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Conexión por la preciosa oportunidad que me brindan de, además de estar entre vosotros, poder compartirles la palabra de Dios. Palabra que yo creo, palabra que yo amo, palabra que lucho por experimentarla en mi vida, porque sé que si esto hago, bendecido seré. Como tú, como cualquier otra persona que se disponga a vivir la palabra de Dios. Quiero presentarle una foto, por favor, el hermano que está encargado. Ahí tenemos la foto de una persona, yo busqué anorexia, y entre otras fotos que la computadora me mostró, estaba esta y yo la escogí para compartirla con vosotros en esta oportunidad. Hay mucha gente que por gusto, por opción, por decisión propia, se encuentran en un estado de debilidad física, muy flaca, sujeta a tantas situaciones de sufrimiento por escoja suya, por decisión personal. Yo no sé cómo tú llamarías o clasificarías una persona que teniendo abundancia de alimento, abundancia de pan, escoge no comer, sea porque su padrón de belleza es lo más flaca que se pueda, o sea por otro motivo. ¿Cómo clasificarías una persona que por sí mismo toma la decisión de no comer? Decir no a la comida. Yo quiero parecerme flaquito, quiero ser aceptado por las personas y, en fin, para mí la flaqueza es lo más bonito, entonces no quiero comer. ¿Cómo clasificarías una persona que deliberadamente toma esta decisión? ¿Cómo? ¿Qué dirías? ¿Cómo la clasificarías? ¿Como enferma? ¿Como desquiciada? No sé. Le pregunto, padre y madre que aquí están, ¿te gustaría que tu hija se quedara así? ¿La estimularía, la motivaría a que siguiera en este camino? ¿Te gustaría que tu hijo escogiera una nora, una esposa que tuviera esta actitud? ¿Le recomendaría a esta persona para tu hijo o para tu hija? La verdad es que hay mucho más personas viviendo esta situación de lo que yo y tú podamos imaginar. Y las personas que se niegan a alimentarse teniendo fartura de pan, se ven de esta manera o de tantas otras aún peores. La pregunta que yo les hago ahora es esta. Si pudiéramos sacar una foto de tu espíritu, ¿cómo lo veríamos? ¿Fuerte? ¿Dispuesto? O quizás en las mismas condiciones que se puede ver esta persona, espiritualmente hablando. ¿Cómo se vería nuestro espíritu? Dios lo ve, yo no puedo ver el tuyo ni tú mi espíritu, pero ¿cómo estamos espiritualmente hablando? ¿Bien alimentados o también en condiciones de dar pena?
Por favor, si quieres, puede abrir tu Biblia en Amós, capítulo 8, de los versos 11 y 12, leeremos en este momento. Amós fue uno de los profetas que Dios usó para hablar al pueblo de Israel en su nombre. El libro del profeta Amós se ubica después de Daniel entre Joel y Abdías. El profeta Amós era una persona de Tecoa, un pueblo ubicado aproximadamente a 10 millas al sur de Jerusalén. El trabajo que Dios le dio a Amós fue denunciar todo lo malo que estaba pasando en Israel. El pueblo se había afastado de Dios, se involucrado en prácticas paganas y Amós, por mandado de Dios, advirtió al pueblo sobre el peligro del pecado que estaban incurriendo, viviendo. Dios había sido paciente, pero la gente ahora se sentía segura, sin temor, sin miedo de las consecuencias de sus pecados. Hubo oportunidad de escuchar y seguir la palabra de Dios, pero sin duda la despreciaron. En medio a tal tiempo, Amós anuncia una de sus profecías más conocidas que leeremos ahora. Aquí vienen días, dice el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Jehová. Y andarán errantes de mar a mar, y de norte a oriente, correrán por todas las partes buscando la palabra del Señor, pero no la hallarán. El tema de nuestro mensaje de hoy es este: hambre por la palabra de Dios. Y sobre este tema, sobre este asunto, quiero compartirles dos verdades. La primera es esta: el desprecio por la palabra de Dios precede al hambre por ella. El desprecio por la palabra de Dios viene primero, precede a la hambre por no tenerla. Según información de la ONU, el hambre afecta hasta 193 millones de personas en el mundo. Este dato es de mayo de 2022. Pero otras fuentes dicen que 828 millones de personas en el mundo están sin comer, pasan hambre. Crisis como la pandemia del COVID, la guerra en Ucrania y el cambio climático han agudizado el problema global. Este tema está tomando tales proporciones que existe un plan de los poderosos de este mundo de reducir la población mundial a todo costo, ya que creen que en un futuro próximo habrá escasez de alimento. No sé si alguna vez tengas pasado hambre, pero si esto nunca le pasó, estamos muy lejos de saber qué es realmente pasar hambre. En los días de Amós, el pueblo de Israel despreciaba a Dios y su palabra, por lo que Dios, por medio de su profeta, entonces anuncia un tiempo en que ellos habrían de correr de un sitio para otro sitio buscando oír una palabra de esperanza y no la encontrarían. Esta profecía ya se cumplió en la historia de Israel y se cumplirá en la historia de la humanidad. Y todo indica que dentro de muy poco tiempo. Hambre de escuchar una palabra de esperanza, hambre de alimento espiritual, hambre de consuelo, hambre de una palabra de salvación. Este es un tipo de hambre que no es reclamada por nuestro cuerpo humano, sino por nuestra alma, por nuestro espíritu.
Hambre de comida que no entra por la boca, sino de comida que entra por el oído. Para muchos cristianos, hoy, esto que les estoy diciendo y que tú estás escuchando, se parece con algo que nunca va a suceder. Una palabra como esta para muchos cristianos es una palabra sin sentido. Y les digo una cosa, que una de las trampas de la abundancia es hacernos creer que porque hoy tenemos mucho, nunca lo que tenemos mucho hoy se acabará. ¿Cuántos millonarios se hicieron miserables, creyendo que todo el dinero que tenía, toda la riqueza que tenía, sería suficiente para vivir toda la vida? Por eso gastaban, despreciaban lo que tenían para mañana morirse de hambre. Y hoy, aquí en este país, de manera especial, todavía hay alimento espiritual en abundancia para nuestras almas. Aquí todavía hay iglesias fieles a la palabra de Dios, iglesias que no se han desviado de la sana doctrina. Tenemos la Biblia en nuestras manos, podemos caminar con ella libremente por la calle que escojamos. La podemos comprar en supermercados, ya está en Dollar Tree. Tenemos Biblias de todos los tamaños, colores, con comentarios, con estudios. Tenemos Biblia en el teléfono. El acceso a la palabra de Dios nunca ha sido tan fácil y abundante como en estos días que estamos viviendo. En cambio, la palabra de Dios nunca ha sido tan despreciada por los no creyentes y, más triste todavía, también por los cristianos. Hay un grupo internacional que distribuye Biblias en hoteles y hospitales llamados Gedeones. Informes de ellos dicen que cada día se hace más difícil poner un ejemplar del Nuevo Testamento, sea en un hotel o en un hospital. Dicen ellos que 50% de estas instituciones ya no quieren la Biblia más en sus espacios. Miren, es mucho. Es triste ver el desprecio de la palabra de Dios por parte de los perdidos. Podemos ver por la internet lo que grupos de personas están haciendo con la palabra de Dios. La rasgan, queman, para no decirles otras cosas que hacen arriba de la palabra de Dios. Pero no menos tristes es el desprecio de la palabra de Dios por parte de miles de creyentes. Esta es solo otra forma de desprecio. Cristianos que tienen más de una Biblia en su casa. Quizás tú tengas 2, 3, pero no leen ninguna. Sus hijos nunca vieron a su padre y su madre con la Biblia abierta siendo leída. Por eso, si bien somos la generación que tiene más facilidad y más oportunidad de comer, de alimentarse de este pan, somos también por escoja nuestra, por elección nuestra, la generación más ignorante acerca de las cosas de Dios. ¿Cómo se comporta una persona que tiene mucha hambre, que está varios días sin comer? ¿Tú crees que si la invita para ir a tu casa a comer, ella se va a preocupar con manera de sentarse alrededor de la mesa? No, voy a poner los brazos porque esto es etiqueta, no, tengo que comer con cuidado, no puedo poner mucha cosa, me voy a ahogar, voy a pasar vergüenza. ¿Vosotros creen que esta persona se quedaría preocupada con estas cosas? Claro que no. Ella comería con las manos y tú como buena persona, no te preocupes, coma. Y la persona se comía de ensuciarse la cara. Porque una persona cuando tiene hambre, ella todo lo que quiere es
alimentarse, no decir, yo no me gusta de eso, no, hermano, perdóneme, yo no me gusta de eso o de aquello también. La prueba de que muchos creyentes ya han perdido el interés y el deseo de alimentarse de las cosas de Dios se ve cada domingo en las iglesias dispersas por todo el mundo. Ni todos traen la Biblia, pero todos, hasta el niño, trae su celular. Y el problema no es traer el celular, llevar el celular en la iglesia, porque en tu celular puedes tener un aplicativo de la palabra de Dios. El problema es que las personas van con el celular en la iglesia y no tienen atención para lo que está pasando. Toda su atención está volteada para lo que está pasando en la internet. Ese es el problema. El problema no es venir con el celular. Si tú eres una persona que llega allí a la puerta, ahora cállese, porque ahora soy todito de Dios. Todo lo que me interesa, todo lo que me importa es escuchar, es ser edificado, es ser alimentado. Entonces, el problema del celular es este. Otras personas se quedan en la iglesia mirando el reloj, desesperado por irse. Mira, ya el pastor ya habló más de 20 minutos, ¿cuándo va a parar? Otros riéndose, otros hablando, otros distraídos. Claro que yo no estoy hablando esto aquí porque yo estoy hablando de vosotros. Tranquilo, vosotros son diferentes, yo sé que sí. Yo hablo esto teniendo en cuenta las iglesias por donde he pasado. Es la misma cosa. Las personas repiten aquello que es la moda. Y es moda aquí, es moda allí, en otro sitio también. Escuela dominical. ¿Cuántos hermanos y hermanas participan en la iglesia demostrando interés en aprender de la palabra de Dios? Y una persona puede preguntar, ¿por qué pasa esto? Porque no hay interés, porque no hay deseo de alimentarse de las cosas de Dios. Muchos hermanos y hermanas, la verdad, perdieron el hambre. En muchas iglesias, muchos padres van a la iglesia hoy con sus hijos y hijas, pero para que ellos escuchen, pero ellos ya no tienen interés en aprender cosa ninguna. Van a la iglesia porque tienen temor que los hijos se pierdan o le pase alguna cosa mala. Entonces, ellos lo llevan, pero ellos se quedan absorbidos con pensamientos y entretenimientos dentro de la iglesia. ¿Cómo se comportan los niños cuando muerden una fruta que no les gusta? Tenemos 2 nietecitos allí en casa y el pequeñito es muy despierto. Si le damos una zanahoria, ¿sí? Pero a él no le gusta. Él pone la boca y la cuspe. No quiere, no acepta. Muchos creyentes actúan en estos días de esta manera. Escuchan parte de un mensaje y como si estuvieran mordiendo una fruta que no les gusta, sienten ganas de escupir, no les caen bien. No me gusta que el pastor trate de este tema, que hable sobre estas cosas. A mí me encanta escuchar a los pastores que hacen reír mucho. A mí me gusta otro tipo de mensaje. Eso aquí ya no se predica hoy más en las iglesias. Hay que cambiar, estamos en la posmodernidad. Son tan débiles que ya no soportan la sana doctrina. Ahí está un texto. En 2 Timoteo 4, versos 3 y 4, Pablo hablando a su hijo en la fe, Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, pero teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, volviéndose a las fábulas. Ay, hermano y hermana, hay mucha gente que les gusta comer solamente aquellas cositas que no sirven mucho, ¿no?
los salgaditos, no sé cómo se dice, aquellas frito-lay, esas cositas, ¿no? Lo que no alimenta, lo que no trae fuerza, les gustan de esto. Y como cristianos también encontramos entre nosotros muchas personas que les gustan este tipo de alimento espiritual, pero eso no es alimento. El alimento que sostiene el cristiano es la palabra de Dios. Esta hambruna que está por venir ya se refleja fuertemente dentro de la iglesia de nuestros días. Puede cambiar, hermano. Este es el segundo punto de esta reflexión. La hambruna profetizada por Joel en su grado más fuerte está muy cerca de ocurrir. Hermanos y hermanas, el escenario para que esta profecía se cumpla con toda su fuerza se está preparando y ya está en un punto muy avanzado. La falta de interés, el desprecio de parte de muchos cristianos a la palabra de Dios nos muestra lo cerca que estamos de ver cumplida esta profecía en nuestros días. ¿Qué señales más tenemos de la cercanía de este tiempo? Cuando se buscará una palabra de parte de Dios y no la encontrarán. ¿Qué señales tendríamos para creermos que esta profecía está a punto de ocurrirse en nuestros días? Entonces compartiré con los hermanos ahora rapidito algunos señales. Hay un movimiento satánico que busca eliminar la palabra de Dios. Todos ya están sabiendo de esto aquí, ya saben de esto. Hay un movimiento diabólico que busca eliminar la palabra de Dios. Siempre hubo, pero en estos días alcanza una dimensión como nunca ha alcanzado en toda la historia. Este movimiento se ve en la área política, en la área educativa, en la área social, en la área de la ciencia, de la tecnología, de las artes y de la música. Por medio de estos medios y otros, o entre otros, el diablo actúa buscando apagar de la mente de las personas aquello que puedan saber a respeto de Dios. Procuran distanciar, entretener las personas, procuran decir que aquello que Dios dice que es cierto es equivocado y lo equivocado de ellos es la cosa cierta. Biblias en las escuelas americanas, hablando aquí de este país, bendecido, porque si no fuera bendecido tú estarías en el tuyo y yo en el mío. Pero aquí, en este país de primer mundo, referencia mundial, vemos las cosas pasando primero para después llegar en el tuyo y en el mío. Aquí un distrito escolar en el estado de Utah eliminó la Biblia de las escuelas, cosas que siempre hubo un respeto grande en este país aquí. Ejemplar para otros países, pero hay un movimiento que busca sacar todas las Biblias de las escuelas secundarias por contener, segundo estos que para esto trabajan, vulgaridad y violencia y pornografía. Mira lo que ellos están usando como argumento para sacar la Biblia, porque la Biblia habla de todo, ¿verdad? Pero para enseñar, no estimular, no para hacer. Pero ellos se agarran en esto y dicen, mire, la Biblia también, aquí este mató a este, Caín mató a su hermano, esto es violencia, esto es homicidio. Y habla de este que traicionó a su esposa, esto es sexualmente hablando también equivocado. Entonces hay que sacar la Biblia. La Biblia para estos movimientos ya no sirve, no tiene valor, es un libro ultrapasado. Esta situación en este estado está en demanda judicial. Los templos satánicos ya son reconocidos en este país y en otros como una institución caritativa en la misma categoría que esta iglesia lo es. ¿Comprende? Aquello que estaba a las escondidas días atrás, hoy está a ojo abierto.
y ganando una velocidad y una proporción de aceptación en la sociedad como nunca. Entonces, hoy los mismos derechos que una iglesia evangélica cristiana tiene delante del gobierno, los satanistas lo quieren y lo tienen también. Las cosas malas y feas que poco tiempo entonces no se veía y se hablaba con cuidado, hoy son dichas a la luz del día. La Biblia satánica está ahí, si la quieres por Amazon tú la pides y llegará en 2 días en tu casa. ¿Comprende? Cuando en mi vida yo escuché hablar de eso, sabía mucho tiempo que existía, pero eso, ¿quién tenía? ¿Dónde estaba? Nadie se decía una persona que tenía o que leía, tenía acceso a eso, le interesaba. Hoy el interés ha sido tan grande que para todo el mundo, quien quiera, lo tiene. Sin mencionar India y otros países, estos días estamos viendo la fuerte persecución a los cristianos chinos por el Partido Comunista. En China, los cristianos son arrestados, asesinados, las iglesias son quemadas y ahora el gobierno chino está reescribiendo la Biblia. Escuchen esto. Ellos se sienten con el derecho de coger la palabra de Dios y decir, esto es bueno, esto no sirve, esto hay que sacar, en lugar de esto vamos a poner esto. Se han eliminado todas las referencias a Jesús del interior de las iglesias en China. Y en algunos casos se han reemplazado con imágenes del presidente chino Xi Jinping. Los himnos cristianos también fueron reemplazados por himnos del Partido Comunista. El gobierno chino no permite más lealtad de su pueblo que no sea la lealtad al Partido Comunista. Miren, hermanos, en Brasil políticamente hablando, está pasando por un proceso tremendo de cambio para lo malo. Pero escucho también hablando de países vecinos viviendo la misma situación. Y todo esto es un movimiento global que busca tragar la verdad y poner la mentira en su lugar, para que todo aquello que Dios dice que va a pasar, venga a pasar. Quizás alguien pregunte, ¿por qué todo este esfuerzo por eliminar la Biblia? Y creo que una de las contestaciones a esta pregunta es que porque si los grupos y gobiernos anticristianos quitan la Biblia de las manos de las personas, es posible que finalmente ellos obtengan lo que quieren. ¿Y qué quieren estas fuerzas? Quieren que se establezca un nuevo orden mundial donde el aborto se practique indiscriminadamente. Que esta discusión sobre aborto es pecado, puede o no puede, se acabe. No. Tú eres dueña de tu cuerpo, tienes el derecho de hacer lo que quieras en se tratando de él. ¿Por qué quieren sacar la Biblia de la mano de las personas, cerrar las iglesias, para que, entre otras cosas, se establezca la relación marital en el modelo del mundo y se aleje lo más lejos posible la relación conyugal a los modos de Dios? La pedofilia. Las autoridades francesas luchan por aprobar la pedofilia. Si el niño no sufre una violencia física para tener una relación sexual con un viejo como yo, eso no es arbitrario, no es contra la ley, no hubo violencia. Hay proyectos de ley tramitando para que esto sea aprobado, no será más delito. Estos días estamos escuchando mucho sobre una película, Sonidos de la Libertad. Y esta película es una denuncia de lo que desde hace mucho está pasando
y continúa pasando, y creo que lamentablemente continuará pasando, pero que sea mucho menos de lo que está pasando en estos días. Según informaciones, como que 800,000 crianças desaparecen anualmente. ¿Saben lo que es esto? 800,000 crianças, niños y niñas desaparecen anualmente. ¿Cuántas personas viven en tu país? ¿Cuántas mil personas? Pense, ¿cuántos países, cuántas cidades no estarían llenas com 800,000 crianças? Destas 800,000, 350,000 solo se pierden aqui em este país. De 800,000, 350,000 niños y niñas, independiente de lo que sea, se pierden anualmente en este país. ¿Ya pensaste, hermano? Si pasa esto con un hijo, una hija tuya, un nieto, una nieta, ¿cómo vas a vivir? Día pos día, pensando, remoliendo, sin dormir. ¿Dónde está? Yo creo que está viva, estará muerta, no tengo noticia, ¿qué pasó? Suponiendo cosas, visualizando mentalmente cosas. Hay millones de personas, padres y madres, desesperados que perdieron las ganas de vivir porque están viviendo esta situación. ¿Por qué quieren sacar la Biblia de la mano de las personas? ¿Por qué quieren cerrar las iglesias? Porque si no tenemos la Biblia, incluso la zoofilia podemos practicar sin que nos condenen por eso, sin que nadie venga a apuntarnos el dedo y decir que Dios desaprueba esto, que estamos en pecado. Entonces, todo esto está en proceso de establecerse, ya pasa, pero está en proceso de establecerse de una manera tranquila, como si todo ese error fuera cosa cierta. El condado de Loudoun, en Virginia, gastará 11 millones en baños de género neutral. ¿Sabe lo que es esto? Yo no me siento ni hombre ni mujer, soy neutral. Entonces voy, porque soy neutral y soy hombre, quiero ir en el baño de las muchachas. Esto se va a hacer la cosa más tranquila. Esto está para pasar, ya está pasando, pero la cosa va a tomar una dimensión como nunca imaginamos. En Connecticut, aquí en este país, padres sacan sus hijos de escuelas por adoctrinamiento gay. Quien da las clases son travestidos, personas comprometidas sexualmente hablando a partir de la palabra de Dios. Porque quieren sacar la Biblia de la mano de las personas, cerrar las iglesias. Porque, hermanos y hermanas, la iglesia, por el poder del Espíritu Santo, representa en este mundo la única fuerza en la tierra capaz de impedir, de evitar que el caos domine la sociedad. La única fuerza que hay en este mundo que impide que la vida en la tierra, que ya no está fácil, se haga un infierno, es la palabra de Dios, es la iglesia, es tú, soy yo, somos nosotros, son los hermanos que están esparcidos por todo este mundo, es esta fuerza, por el poder del Espíritu de Dios que habita en nosotros, que hace frente a toda esta situación. Y cuando ellos consigan sacar la Biblia que hoy tú tienes, yo tengo en mis manos pela desprecio. Cuando esto pase, entonces el mar se establecerá de una forma en la tierra como nunca se ha visto. Mientras los cristianos tengan la Biblia en sus manos, mientras los cristianos vivan las verdades anunciadas en ellas, el poder del infierno no prevalecerá contra la iglesia.
Por eso tantos ataques contra los cristianos. No se ve ataque contra los espiritistas, como los santeros, como otros grupos religiosos, los musulmanes, pero contra los cristianos sí. Todo lo que hagamos para destruirlos es poco, la historia está ahí para contar. ¿Por qué con los cristianos? Porque los cristianos adoran el único y verdadero Dios. Y mientras ellos estén de rodillas dobradas, mientras ellos estén edificándose con la palabra de Dios, manteniendo sus mentes abiertas para seguir fielmente esas enseñanzas, entonces no podemos establecernos. Pero en poco tiempo, mucho menos de lo que quizás estemos imaginando, Jesús vendrá a buscar su iglesia. Y cuando la iglesia ya no esté aquí, entonces esta hambre de escuchar la palabra de Dios se establecerá plenamente. No habrá más iglesia en la tierra. Las Biblias que se quedan aquí serán arrancadas de las manos de los interesados en leerla, serán quemadas, y las personas que insistirán en tenerlas guardadas a las escondidas también serán quemadas. La única adoración en este tiempo permitida será la adoración a la bestia o al anticristo. Entonces, estas palabras de Joel se cumplirán por última vez en la historia de la humanidad. Y quizás sea dentro de pocos días, porque lo que es el esfuerzo maligno para impedir que se adore a Dios en el mundo, el esfuerzo maligno para distraerte, para darte cansancio, para estimularte a quedarse en casa y no venir a la iglesia, para no leer la Biblia, para no enseñar a tu hijito, tu hijita, a no dar ejemplo a tus nietos. Todo esto es un esfuerzo para que se saque la palabra de Dios. ¿Sabe cómo un cristiano prueba que la palabra de Dios es valiosa para él? No es yendo a la tienda y preguntando, ¿a cuánto tienes esta? Esta que te gustaste, 80. Pues la llevo, porque para mí tiene valor. Paga 80, paga 100 o más. Pero la lleva para tu casa y quizás la deje abierta, pensando, creyendo que la Biblia abierta en tu casa te va a guardar del ladrón, te va a proteger de las enfermedades. Si tú crees que el amor, el valor a la palabra de Dios, demostrando, haciendo esto, te equivocas y me equivoco grandemente. ¿Cómo un cristiano demuestra tu amor a la palabra de Dios? ¿Cómo? No es solamente dejándola abierta, es leyéndola, es tratando de pasar a los tuyos el valor que este libro tiene para ti. ¿Cómo quieres tú, cómo quiero yo que mi nietecito, mi nietecita, mi yerno, mi hija, los que están conmigo, den valor a aquello que yo desprecio? ¿Cómo? ¡Qué incoherencia! No sé qué valor real tiene para ti la palabra de Dios. Jeremías 15:16 dice lo siguiente: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, yo las devoré. O sea, yo las leí, yo las guardé en mi mente, en mi corazón. Salmo 119, verso 103. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que miel para mi boca. ¡Wow! ¡Qué sabor tiene la palabra de Dios para ti! ¿Qué sientes cuando la escuchas? ¿Qué sentimiento te viene? Juan 6,
51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, palabra de Dios, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Job, con esto caminamos para findar. No me he apartado de los mandamientos de tus labios. Mire, valoro más las palabras de tu boca que el pan de cada día. Oh, meus hermanos, ¿cuándo vamos a llegar a los pies de este hombre? Valorar más el pan espiritual que el pan que nos llena el cuerpo. ¿Cuándo yo voy a llegar a este punto, mi Dios? Ayúdeme. Pero esa es la actitud que yo, no solamente por ser pastor, mas por ser cristiano, debería tener. Aunque busque imitarlo, todavía estoy lejano. ¿Y a qué distancia estás tú? Mis hermanos y hermanas, la Biblia es como una brújula moral que saca al hombre de la oscuridad, de la ignorancia, la oscuridad del pecado, de la decadencia moral. Somos responsables de mantener en alto la palabra de Dios, no oculto, no olvidado, pero leído y practicado en nuestra vida diaria, para que nuestros hijos y nietos conozcan y también amen la palabra de Dios. Puedes venir a la iglesia, hermano y hermana. Y yo sé que tú ya vienes. Mas mientras puedas venir, no te quedes en casa. Mientras puedas caminar, venga. Y cuando ya tengas dificultad para moverse, hable con el pastor, hable con un hermano, con otra hermana que te van a buscar, venga. No te quedes en casa, porque este lugar es el mejor lugar que yo he encontrado para estar. Ninguno de lejos puedo comparar a la comunión con los hermanos y hermanas en adoración a Dios. Experiencia ninguna en la vida se asemeja a esta. ¿Tienes la Biblia en casa? Léala, hermano y hermana. No la desprecie, porque aquellas personas hacen esto con la Biblia, la queman, la pisotean. No creas que tú y yo estamos haciendo cosa diferente, cuando la tenemos, más de una, abundancia de pan, pero no la tocamos, semana, quincena, mes, y a veces algunos hasta año, sin abrirla, sin leer. Hoy podemos alimentarnos. Hay fartura de alimento, pero que esta palabra se quede alertándonos, recordándonos de este tiempo que está por venir. Yo no quiero estar aquí en este tiempo y creo que no estaré. Y yo creo que vosotros también. Pero si tú estás seguro de esto, segura, haga esto por aquellos que están cerca de ti y todavía no tienen esta confianza, esta seguridad. Estimúlelos a leerem, a interesarse por la palabra de Dios, por las cosas de Dios. Hay gente de tu casa, de mi casa, de nuestras casas que precisam saber de esto. Ahora ya estoy pasando el horario, yo sé, ok, solo más esto aquí. Mientras yo escuchaba a los hermanos cantando aquí, la iglesia alabando, yo dije, wow, esto aquí está bueno demais, hermano William. Más gente necesitaba estar aquí, escuchando esta alabanza a Dios. Esto hace un bien tan grande. No se compara a las músicas, al reggaetón y no sé lo que más ahí que se canta, hermanos. Cuando las personas descubren el valor de estar aquí, ellos no cambian. Por eso estás aquí. Y yo también. Hay espacio
para las personas de tu casa que todavía no están aquí. Que podamos ser no solamente oyentes de la palabra de Dios, mas también practicantes. Que el deseo de alimentarnos de la palabra de Dios a cada día se haga más grande. Que Dios te bendiga. Es mi oración en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.